Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir en oración la dirección de Dios. Guíanos, Señor, al estudiar tu palabra, que pongamos de manera práctica el aprendizaje que hemos recibido y hemos de recibir en una vida recta delante de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. El estudio de hoy es el poder transformador de la palabra. Sí, porque la palabra de Dios no es un libro histórico. La Biblia no es un libro de profecías. La Biblia no es un libro de filosofía o de poemas al matrimonio o de cualquier otro tema, por interesante que sea. La Biblia es un libro de transformación. Y el ejemplo del estudio del día de hoy lo traemos cortesía del libro de Reyes, el segundo de los tomos, y el capítulo 22. Josías resultaba que estaba siendo rey, y como rey, él estaba llevando a cabo las tareas de su reinado. Leamos, ¿le gusta el chisme a usted? Vamos a un poquito de chisme bíblico. Segunda de Reyes 22, comenzando en el verso 3. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesalam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. No voy a seguir leyendo los detalles. Lo que sucede entonces es que bajo el mandato de Josías, que ya llevaba 18 años reinando, van a buscar el dinero. Pero junto con el dinero que están trayendo, miren lo que sucede. El verso 9 del capítulo 22. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Esto que estamos leyendo aquí es una tragedia. La tragedia es que se habían olvidado de la palabra de Dios. El libro de la ley de Dios que había dado Moisés, que había sido recopilado, que estaba con los 613 mensajes y órdenes y mandamientos e historias que Moisés dejó. Todo esto había sido puesto en el olvido y se había quedado lleno de polvo en una esquina del templo. Y solamente 18 años después del comienzo del reinado de Josías, cuando él da la orden de que limpien el templo, lo encuentran. Pero la tragedia se convierte en una bendición, porque Josías entonces pide que le lean el libro y que se lo lean como ven muchos Netflix o Hulu, que empiezan a ver en una serie y no terminan hasta que terminan el último capítulo, sean de 6, de 8, de 10, de 15 capítulos. Así leyó Josías, hizo que le leyeran la palabra de Dios. Y cuando él estuvo consciente de toda la enseñanza que Israel había puesto en el olvido, se rasgó la ropa.
Se rompió la ropa en el melodrama de la tragicomedia. Y esto lo hace como una señal pública para que todos sepan que su sentimiento y su deseo es cumplir la palabra de Dios. Y entonces ocurre un milagro muy especial. Miren, aquí está escrito. Comenzando en el verso 18 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oístes las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mire usted qué palabra tan tragicomedia. Es tragicomedia porque da deseos de reír y de llorar al mismo tiempo, que el pueblo de Dios tenga la palabra y no le haga caso. ¿Cómo podemos entender esto? Esto parece un chiste de mala clase. Pero así fue. Y Dios cambió su opinión de Israel por causa de la humildad que manifestó Josías. Y esta es la aplicación práctica para tu día, para este día. La humildad es la llave ante Dios. Los arrogantes son enemigos de Dios. Los humildes alcanzarán el trono. El hermano Josías lo que hizo fue melodramático y hasta cómico, porque romperse los vestidos, sabiendo nosotros que en ese tiempo el promedio de ropa que tenía una persona era un solo vestido. Ese era el promedio. Los reyes tendrían 2 o 3 vestidos. Así que Josías, romper el vestido, es una demostración de tragicomedia, basado en su deseo de convencer a todos y particularmente convencer a Dios que Él está arrepentido, que se siente avergonzado, que se queda desnudo de vergüenza por haber dado la espalda a la palabra de Dios por 18 años. La aplicación práctica para tu vida es doble, como un cuchillo de 2 filos. Por un lado del cuchillo está la humildad, que ya hemos hablado y enfatizado. Pero en el otro lado del cuchillo está la práctica que viene a razón de esta humildad. Y la práctica no es echarle culpa a otros. La práctica es aceptar nuestra culpa delante de Dios. No con el propósito de pagar, sino con el propósito de mostrar nuestra humildad. La humildad se demuestra cuando públicamente un hijo de Dios reconoce que ha cometido un error y pide la misericordia, ya sea en la iglesia, delante de la congregación, en la casa, la esposa pidiéndole al esposo, o el esposo pidiéndole a la esposa, o un hijo pidiéndole a su padre, cualquiera entre ellos, o el padre pidiéndole perdón al hijo. Todos necesitamos estos 2 lados de este cuchillo. No buscar echarle la culpa a otro. Como Josías, tomar los cuernos del toro y domarlo. Oremos. Amante Dios, que podamos ser humildes y que podamos declarar nuestra culpa, aceptando así en humildad nuestros fallos. Sabemos que tú nos recibes como recibiste y le diste bendición a Josías. Ayúdanos a confiar en ti para recibir bendición al declarar públicamente y en el círculo en el cual hemos ofendido nuestras faltas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.